Érase una vez, en las tierras altas del Perú andino, un hacendado tan rico que sus ganados parecían nubes blancas cubriendo cerros enteros. Tenía una sola hija, hermosa como la flor del cantuta y orgullosa como el cóndor que vuela sobre los nevados. La llamaban simplemente la hija del patrón, porque su nombre propio parecía pequeño para tanto orgullo. La joven era coqueta hasta el extremo. Recibía cartas de amor de todos los rincones del valle, de los hijos de los comerciantes, de los mestizos de buena familia, de los músicos que llegaban en las fiestas patronales y también de los humildes pastores que apenas sabían escribir. A todos contestaba con sonrisas y miradas que encendían el corazón. No rechazaba a nadie, ni al más pobre, porque decía que el amor no entiende de haciendas ni de apellidos. Sus padres la adoraban. Como era hija única, le permitían todo. Cuando pequeña ya hacía lo que quería. Ahora, hecha mujer, mucho menos lograban ponerle freno. El padre, hombre serio y respetado, suspiraba viendo cómo su hija pasaba las tardes en la ventana principal, riendo con uno y otro pretendiente que se detenía frente a la gran casona de adobe y tejas. «Hija mía», le decía la madre con voz suave, «ya es hora de que pienses en sentar cabeza. No puedes estar toda la vida jugando con los sentimientos de los muchachos. Y tú, padre», añadía la madre mirando al hacendado, «dile algo. No vamos a quedarnos como el árbol seco que no da fruto». El padre carraspeaba, se acomodaba el poncho y terminaba diciendo lo mismo de siempre. «Cásate cuando quieras, pero cásate. Queremos nietos que corran por estos corredores, que hereden todo esto que tanto trabajo nos ha costado». La joven reía, se encogía de hombros y respondía con esa seguridad que le daba saberse la reina del valle. «Tranquilos, padres míos, me casaré con quien de verdad me ame. Pero ese amor ha de demostrarse, no basta con palabras bonitas y regalos. Los pretendientes eran tantos que ya nadie los contaba. Los había celosos que se miraban con rabia cuando coincidían en la plaza. Los había vanidosos que llegaban con caballos de paso fino. Y los había callados, de mirada profunda, que apenas se atrevían a saludarla desde lejos. Un día la hija del rico tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino y el de muchos. Reunió valor, miró a sus padres con ojos brillantes y anunció: «Voy a poner una prueba. Invitaré a todos mis pretendientes y les diré que solo me casaré con aquel que sea capaz de demostrarme su amor de verdad, sin miedo y sin condiciones». Los padres se miraron preocupados, pero conocían el carácter de su hija. Sabían que, una vez dicho, no había vuelta atrás. «Haz lo que creas conveniente», dijo el padre al fin. «Pero hazlo pronto. El tiempo pasa y la juventud no vuelve». La joven sonrió con esa mezcla de orgullo y picardía que la hacía irresistible. «Pronto lo sabrán todos», respondió. «Muy pronto». Y así, en los días siguientes, por los caminos, por las ferias y por las mismas puertas de las casas, empezó a correr la voz. La hija del rico buscaba esposo, pero no cualquiera podría alcanzarla. Solo aquel cuyo amor fuera más grande que el miedo mismo. La noticia corrió más rápido que el viento que baja de los nevados. De pueblo en pueblo, de feria en feria, de boca en boca, todos supieron que la hija del rico había convocado a sus pretendientes para el domingo siguiente, muy temprano en el amplio patio de la hacienda grande. «Tiene algo importante que decirnos», repetían los muchachos, unos con ilusión, otros con curiosidad y algunos ya con el pecho inflado de orgullo, seguros de que la prueba sería cosa de dinero y de influencias. Llegó el día. El sol apenas asomaba por detrás del ausangate cuando los primeros jinetes empezaron a aparecer en el camino real. Venían de todas partes, los hijos de los hacendados vecinos con sus mejores ponchos de vicuña y sus caballos de paso fino, los comerciantes jóvenes que traían anillos de oro en los dedos, los músicos que esperaban conquistar con una guitarra y también los más humildes, los pastores y los peones que apenas habían podido lavarse la cara y ponerse la única camisa limpia que tenían.
El patio era inmenso, empedrado con cantos rodados traídos del río, y pronto se llenó de voces y relinchos. Los criados de la casa, por orden de la madre, empezaron a servir chicha de jora y canelazo en vasos de plata. El aroma dulce del anís y del maíz fermentado calmó los nervios de muchos. Se formaron grupos. Los ricos se juntaban entre sí, riendo fuerte y hablando de tierras y de toros. Los pobres se quedaban un poco aparte, callados, mirando de reojo a la puerta principal por donde ella tenía que salir. Y salió. La hija del rico apareció en lo alto de la escalera de piedra, vestida con una pollera roja bordada y una blusa blanca que brillaba como la nieve recién caída. Llevaba el cabello suelto, negro y largo hasta la cintura, y en la cabeza una monterilla de terciopelo con flores de cantuta. Todos callaron de golpe. Hasta los caballos parecieron quedarse quietos. Bajó los escalones con lentitud, como quien sabe que todos los ojos están puestos en ella. Cuando llegó al centro del patio, alzó la voz clara y fuerte, sin temblar. «Buenos días a todos. Os he llamado porque ya es hora de que esto termine. No puedo seguir recibiendo cartas, miradas y promesas de tantos a la vez. Quiero casarme, pero solo me casaré con quien me ame de verdad, con todo el corazón y sin miedo». Un murmullo alegre recorrió el patio. Muchos sonrieron, pensando que la cosa iba a resolverse con regalos o con palabras bonitas. «Para saber quién es ese hombre», continuó ella, «voy a pediros una prueba, una sola. Quien la cumpla será mi esposo. Quien no quiera o no pueda, que se vaya ahora mismo y no vuelva a mirarme nunca más». El silencio volvió, pero esta vez era distinto, más tenso, más expectante. Los ricos se miraban entre sí, seguros de que pediría un toro de Lidia, o tierras, o quizás un viaje a Lima. Los pobres agachaban la cabeza, temiendo que la prueba estuviera fuera de su alcance. Entre la multitud, casi al fondo, estaba el joven pobre que más la amaba. Se llamaba Santiago, aunque casi nadie lo conocía por su nombre. Para todos era el hijo del viudo de Coriguayrachina. Era alto, flaco, de piel quemada por el sol y manos endurecidas por el trabajo. No tenía ni un real ahorrado, pero tenía el corazón más grande que todas las haciendas juntas. Miraba a la joven sin parpadear, y ella, aunque fingía no verlo, sentía su mirada clavada como un clavo caliente. La hija del rico respiró hondo y habló con voz que resonó hasta el último rincón del patio. Por el camino real que sube a la montaña, el que pasa frente a nuestra estancia, todos sabéis que los martes por la noche aparece el condenado. Aquel que de verdad me ame irá el próximo martes, se quedará en medio del camino y lo esperará. Lo mirará a la cara, no huirá, y si lo hace, con ese me casaré». El grito fue unánime. Algunos soltaron la copa de chicha de puro espanto. Otros se santiguaron. Los hijos de los ricos empezaron a reírse con nervios, diciendo que era una broma, que nadie podía pedir algo así. «¿El condenado?», gritó uno de los más presumidos. «Eso es cosa de locos. Por una mujer esperar a esa alma en pena que arrastra cadenas y come gente». «Hay muchas muchachas bonitas que no piden locuras», dijo otro, ya retrocediendo hacia su caballo. Uno tras otro, los pretendientes ricos fueron dando media vuelta. Algunos murmuraban insultos, otros se reían para disimular el miedo. En pocos minutos el patio quedó casi vacío. Solo quedaban los criados, los padres de la joven que observaban desde el corredor con el rostro pálido, y un solo hombre en medio de todo, Santiago. Él no se había movido. Seguía allí, de pie, con su poncho viejo y sus hojotas gastadas, mirando a la joven sin parpadear. La hija del rico lo miró sorprendida. No esperaba que nadie aceptara, mucho menos él, el más pobre de todos. «¿Tú?», preguntó ella acercándose. «¿Tú lo esperarás?». Santiago levantó la cabeza y habló con voz firme, sin gritar, pero que todos oyeron. «Yo sí, porque te amo de verdad». Un silencio profundo cayó sobre el patio.
Hasta el viento pareció detenerse. La joven sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo entre miedo y admiración. Sonrió, pero fue una sonrisa temblorosa. Entonces, dentro de 3 días es martes, dijo. Ese día iremos a la montaña. Yo te acompañaré hasta donde pueda. Prepárate. Santiago asintió con la cabeza. No dijo más. Giró sobre sus talones y se marchó caminando despacio, como si llevara el mundo entero sobre los hombros. Los padres corrieron hacia su hija. ¿Estás loca?, le dijo el padre en voz baja. Ese pobre no tiene ni una cruz de plata para defenderse. El condenado lo va a hacer pedazos. La joven miró hacia el camino por donde Santiago se alejaba y respondió casi en un susurro. Pues si lo hace pedazos, ya nunca me casaré con nadie. Y así, mientras el sol subía alto y el patio quedaba vacío, empezó la cuenta atrás para el martes más largo que jamás se recuerde en todo el valle. Los 3 días que separaban el domingo del martes se hicieron eternos en la gran hacienda. El padre de la joven andaba de un lado a otro como alma que lleva el diablo, hablando solo, mirando al camino real como si ya viera venir el entierro. La madre rezaba rosarios enteros en la capilla familiar y de vez en cuando salía al corredor para mirar a su hija con ojos de reproche y de miedo. La hija del rico, en cambio, parecía tranquila por fuera. Bordaba en el telar, ayudaba a las criadas a preparar el pan, cantaba guainitos mientras peinaba su larga cabellera. Pero por dentro era un torbellino. Se arrepentía y se desarrepentía 100 veces al día. ¿Y si de verdad lo mata? ¿Con quién me casaré entonces? ¿Me quedaré sola toda la vida por una prueba tonta? Luego se acordaba de cómo todos los ricos habían huido sin mirar atrás y volvía a endurecer el corazón. No, solo merece mi mano quien tenga valor de verdad. Mientras tanto, Santiago no perdía el tiempo. Desde que salió de la hacienda, no regresó a su choza en Coriguayrachina hasta haber recorrido medio valle preguntando a los más ancianos, a los yátiris y a los que decían saber de cosas del otro mundo. Todos le decían lo mismo. Nadie había sobrevivido nunca al encuentro con el condenado, que era un alma en pena grande como un toro, envuelta en llamas, que arrastraba cadenas tan pesadas que hacían temblar la tierra y que devoraba a los vivos para calmar su tormento. Al tercer viejo que consultó, un pastor casi ciego que vivía junto al río, le temblaron las manos al oír la pregunta. ¿Tú también quieres enfrentarte a esa cosa, hijo? Tengo que hacerlo, taita. Es por amor. El anciano se quedó callado un buen rato, rascándose la barba blanca. Luego habló despacio, como quien revela un secreto que quema la lengua. Escucha bien, porque solo te lo diré una vez. Contra el condenado no valen cruces, ni agua bendita, ni rezos. Lo único que lo detiene, aunque sea un poco, son los cuernos. Cuernos de toro, de vaca, de carnero. Cuanto más grandes y más duros, mejor. Si logras cubrirte todo el cuerpo con cuernos bien amarrados, tal vez no pueda tocarte. Pero es un riesgo grande, hijo. Grande como el Apu Ausangate. Santiago no pidió más explicaciones. Dio las gracias, abrazó al viejo y esa misma tarde empezó su tarea. Recorrió todas las estancias conocidas. Pidió, cambió, compró a crédito los cuernos que los hacendados guardaban como trofeos. Fue a los mataderos, a los corrales, a los lugares donde los toros bravos habían muerto en las fiestas. Juntó cientos, cuernos curvos y negros, largos y retorcidos, pequeños y afilados. Los limpió, los lustró con sebo para que brillaran y los agujereó para pasar cuerdas fuertes. Llenó 3 costales enormes que apenas podía cargar. Cuando terminó, el sol ya se ponía detrás de los cerros y el martes estaba a solo una noche de distancia. Aquella noche no durmió. Sentado junto al fuego de su choza, ató cuerno con cuerno formando una especie de armadura extraña. Un peto que le cubría el pecho y la espalda, grebas para las piernas, brazaletes para los brazos y hasta un yelmo raro que le tapaba la cabeza y el cuello. Probó moverse.
Sonaba como un rebaño entero, pero podía caminar y levantar los brazos. Se miró en el agua quieta del río y hasta él mismo se asustó. Parecía un demonio hecho de cuernos y sombras. Al amanecer del martes, cargó los 3 costales al hombro y emprendió el camino hacia la hacienda grande. El corazón le latía fuerte, pero no de miedo, sino de una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Cuando llegó, la joven lo esperaba en la puerta principal, vestida con su mejor pollera negra y un mantón de vicuña. Al ver los costales, frunció el ceño. «¿Qué llevas ahí, Santiago?» «Algo que puede salvarme la vida», respondió él con sencillez. «Nada más». Ella quiso preguntar, pero algo en la mirada del muchacho la detuvo. Subieron al caballo del padre, el mejor de la hacienda, y partieron hacia la montaña. Detrás, a cierta distancia, iba el primo de la joven, un mozo fuerte y valiente llamado Felipe, a quien ella había pedido que fuera testigo para que nadie pudiera mentir después. El camino subía serpenteando entre ichu dorado y rocas antiguas. El aire era frío y olía a tierra húmeda y a flores silvestres. Ninguno hablaba, solo se oía el trote del caballo y, de vez en cuando, el roce de los cuernos dentro de los costales. Cuando llegaron al punto donde el camino real cruzaba la ladera, la joven detuvo el caballo. «Hasta aquí llego yo», dijo con voz que intentaba ser firme. «Vosotros seguid, que Dios os acompañe». Santiago bajó del caballo, descargó los costales y miró a la joven a los ojos por primera vez desde que habían salido. «No te preocupes por mí», le dijo. «Pase lo que pase, sabré que fue por ti». Ella sintió que las lágrimas le quemaban los párpados, pero se las tragó. «Vuelve entero», susurró. «Es lo único que te pido». Y se quedó allí, sola en la ladera, viendo cómo los 2 hombres se perdían entre las sombras del camino viejo, mientras el sol empezaba a bajar y la noche del martes se acercaba con su carga de miedo y de misterio. La noche cayó sobre la cordillera como una manta negra y pesada. El cielo estaba tan claro que las estrellas parecían clavos de plata puestos por la mano de Dios. No soplaba ni una brizna de viento, y el silencio era tan grande que se podía oír el latido del propio corazón. Santiago y Felipe llegaron al lugar exacto donde el camino real se abría entre 2 muros de piedra antiguos, restos de alguna chácana inca que el tiempo había medio derruido. En la pared había 2 hornacinas profundas, como pequeñas capillas vacías que miraban al camino. Eran el sitio perfecto. Desde allí, arriba se dominaba todo el sendero, y si algo venía, se veía de lejos. Descargaron los costales. Santiago abrió el primero y empezó a sacar los cuernos, uno a uno, con cuidado de no hacer ruido. Felipe lo miraba asombrado, sin entender. «¿Qué vas a hacer con eso, primo?» «Vestirnos», respondió Santiago sin levantar la voz. «Tú también. Si el condenado nos toca, que se encuentre con hueso duro». Felipe abrió los ojos como platos, pero no discutió. Sabía que su prima había puesto la vida de aquel hombre en sus manos como testigo y no quería fallar. Entre los 2 empezaron a armar las extrañas armaduras. Ataban los cuernos con cuerdas de cabuya, cruzándolos sobre el pecho, sobre los hombros, sobre las piernas. Los más grandes iban en el pecho y en la espalda. Los pequeños cubrían los brazos y el cuello. Cuando terminaron, apenas podían moverse, pero ningún trozo de piel quedaba al descubierto. Parecían 2 bestias prehistóricas cubiertas de espinas negras. Santiago sacó de su morral una guitarra vieja que había pedido prestada y le pasó a Felipe una mandolina que él mismo había traído. «Ahora vamos a hacer música», dijo. «Música alegre. El miedo se ahuyenta cantando». Subieron con dificultad al muro y se sentaron en una de las hornacinas, uno al lado del otro. Desde allí veían el camino entero, plateado por la luna, que bajaba serpenteando hasta perderse en la oscuridad. Empezaron a tocar, primero despacio, probando las cuerdas.
Luego Santiago rasgueó un huayno viejo, de esos que se cantan en las faenas del maíz, y Felipe le siguió con la mandolina. Las notas subieron por la montaña, claras y valientes, rompiendo el silencio de la noche. «Vamos a hacer bailar hasta al mismo demonio», dijo Santiago entre dientes, y soltó una carcajada que resonó en los cuernos como campanillas. Abajo, en la ladera donde ella había quedado, la hija del rico escuchaba la música lejana. Al principio le pareció bonita, casi alegre. Luego el miedo la agarró por dentro. Se abrazó las rodillas y empezó a temblar. ¿Por qué le pedí esto? ¿Por qué? Si muere, nunca me lo perdonaré. Yo lo maté con mi orgullo. Dios mío, que no le pase nada, que vuelva entero. Y rompió a llorar en silencio, con la cara escondida entre las manos. En el camino, la música seguía. Los dos hombres cantaban ahora, con voces fuertes y limpias. «Ay, mi cholita de ojos negros, no llores más por mí, que esta noche baila el mismo viento y hasta el condenado vendrá a danzar aquí». De pronto, muy lejos, algo se movió. Primero fue un aleteo extraño, como de pájaros grandes que no se veían. Luego apareció un chillido agudo, casi de niño, que helaba la sangre. Eran los zorzales de la noche, los chusek, aves que guían a las almas perdidas. Tras ellos llegaron dos figuras blancas, casi transparentes, flotando a un palmo del suelo. Eran almas salvadas, vestidas de luz tenue, con rostros tristes y dulces. Los músicos no dejaron de tocar. «Bailad, hermanitas», gritó Santiago, «que esta noche nadie pase sin bailar». Una de las almas negó con la cabeza. «No nos hagáis bailar, marchaos vosotros. Detrás de nosotras viene el que no perdona». Pero la otra alma sonrió apenas y empezó a girar, lenta, al compás del huayno. Dio vueltas y vueltas, como una niebla que danza, hasta que la música terminó. Entonces habló con voz fina como hilo de plata. «Gracias por la danza. Ahora idos. Tras nosotras viene el alcalde mayor. No juguéis con él». Y desaparecieron camino abajo, dejando un rastro de luz que se apagó enseguida. Santiago y Felipe se miraron. El miedo empezaba a treparles por la espalda, pero ninguno lo dijo. Volvieron a tocar, más fuerte, más rápido. Entonces llegó la jarjacha. Era una bestia horrible, mitad llama, mitad mula, con ojos rojos como brasas y una risa que parecía llanto. Saltaba sobre el camino, cojeando, arrastrando una cadena pequeña. «¡Baila, jarjacha!», gritó Santiago cambiando a un huayno de zapateo rápido. La bestia se detuvo, miró hacia arriba y contra todo pronóstico empezó a bailar. Zapateaba con furia, levantando polvo, dando saltos que hacían temblar las piedras. Bailó hasta que el huayno terminó y entonces habló con voz ronca. «Buena música, mortales, pero detrás de mí viene el que no baila con nadie. Huid mientras podáis». Y se alejó bailando todavía, perdiéndose en la curva del camino. El corazón de los dos hombres latía como tambores de guerra. La música ya no salía tan alegre, las manos les temblaban un poco. Pero no pararon. Abajo, la hija del rico oyó los gritos lejanos, los zapateos, la risa de la jarjacha. Se tapó los oídos y lloró más fuerte. Y entonces, en lo alto de la montaña, se oyó el primer ruido de cadenas. Primero lejano, como un hierro que arrastra por las piedras, luego más cerca y más fuerte. El condenado venía. El ruido de las cadenas ya no era lejano. Subía por la ladera como un río de hierro que arrastra piedras y troncos. Chaya, chaya, chaya. El eco rebotaba en los cerros y regresaba multiplicado, como si 100 condenados vinieran al mismo tiempo. El suelo temblaba apenas, pero suficiente para que los cuernos de las armaduras vibraran y sonaran como campanas rotas. Santiago y Felipe dejaron de tocar. La guitarra y la mandolina quedaron mudas en sus manos. Desde la hornacina vieron aparecer primero un resplandor rojo en la curva del camino.
Luego la silueta, un trono de fuego arrastrado por dos gallos colorados del tamaño de terneros. Encima del trono iba el condenado, encorvado, enorme, envuelto en llamas que no quemaban la noche, sino que la teñían de sangre. Las cadenas eran tan gruesas como brazos de hombre y terminaban en bolas de hierro que saltaban y golpeaban las piedras levantando chispas. Felipe soltó un gemido ahogado. Sus ojos se pusieron en blanco y sin decir palabra cayó hacia atrás dentro de la hornacina, rígido como muerto. La mandolina rodó por el muro y se estrelló abajo con un sonido seco que se perdió entre el estruendo de las cadenas. Santiago quedó solo. El condenado avanzaba despacio, como si disfrutara del miedo que dejaba a su paso. Cuando llegó frente al muro, levantó la cabeza. Su cara era un horror. Ojos hundidos que ardían como carbones, boca abierta llena de dientes negros y afilados, lengua de fuego que lamía el aire. Olía a azufre y a carne quemada. La muchacha, desde su escondite en la ladera, vio el resplandor acercarse y oyó el grito de las cadenas. Se tapó la boca para no gritar ella misma. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que pudiera detenerlas. «Ya está, ya lo mató. Ya nunca volveré a verlo», pensó, y se dejó caer de rodillas sobre la tierra fría. Arriba el condenado habló. Su voz era un trueno ronco que hacía temblar los huesos. ¿Quién osa esperar al que ya no tiene salvación? Santiago tragó saliva. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo agarrar de nuevo la guitarra. Entonces, con un esfuerzo que le salió de lo más hondo del alma, rasgueó las cuerdas y empezó a tocar el huayno más rápido y más alegre que sabía. Las notas salieron valientes, desafiando el miedo. «¡Baila, condenado!», gritó con toda la voz que le quedaba. «¿Esta noche bailas tú o te hago bailar yo?». El condenado soltó un rugido que hizo retroceder a las estrellas mismas. Dio un paso hacia el muro, levantando las cadenas como si fuera a golpear. «Si no estuvieras cubierto de esos malditos cuernos, ya te habría tragado entero, mortal atrevido». «Pues quítamelos si puedes», respondió Santiago sin dejar de tocar. «Pero primero baila». El condenado intentó avanzar otra vez. Las cadenas silbaron en el aire, pero cuando las bolas de hierro rozaron los cuernos de la armadura, saltaron chispas y el metal retrocedió como si quemara. El alma en pena dio un alarido de rabia y dolor. «Quítate esa armadura», suplicó ahora con voz melosa, casi cantarina. «Quítatela y te dejaré ir. Bailaré para ti si me obedeces». Santiago sintió que el miedo le aflojaba las piernas, pero apretó los dientes y tocó más fuerte. «¡Nunca! ¡Baila, baila, baila!». Y entonces ocurrió lo imposible. Primero fue un pie. El condenado movió el pie derecho, apenas un poco, como si no pudiera evitarlo. Luego el izquierdo. Después los hombros empezaron a balancearse. Poco a poco, muy poco a poco, el tronco de fuego comenzó a girar al compás del huayno. Las cadenas, que antes golpeaban con furia, ahora marcaban el ritmo. Chaya, 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 como cencerros de una danza macabra. El condenado bailaba. Daba vueltas y más vueltas, zapateando con fuerza, levantando llamas que se retorcían como serpientes. Cada giro lo alejaba un poco más del muro. Bailaba furioso, bailaba desesperado, pero bailaba. Santiago no podía creerlo. Siguió tocando hasta que los dedos le sangraron, hasta que la voz se le quebró de tanto gritar «¡Baila, baila!». Y el condenado obedecía, girando cada vez más lejos, descendiendo por el camino real hacia la hondonada donde la montaña se perdía en la oscuridad. Cuando la figura de fuego fue solo un punto rojo lejano, Santiago dejó caer la guitarra. Le temblaba todo el cuerpo. Se inclinó sobre Felipe y empezó a zarandearlo. «Primo, despierta, se fue bailando». Felipe no reaccionaba. Estaba blanco como la cal. Santiago, desesperado, le mordió fuerte la oreja. El dolor hizo el milagro.
Felipe abrió los ojos de golpe y soltó un grito. «¡Jesús, María y José!». «¿Qué pasó?», preguntó aterrado. «Que el condenado se fue bailando huayno. Y tú ni lo viste». Felipe miró hacia el camino. Allá lejos, en la otra ladera, todavía se veía el resplandor rojo subiendo hacia el cielo, cada vez más pequeño. Los dos se abrazaron, temblando, riendo y llorando al mismo tiempo. Luego, con mucho cuidado, empezaron a bajar del muro. Los cuernos sonaban a cada paso como una victoria. Abajo, la hija del rico seguía de rodillas, convencida de que todo había terminado en tragedia. Cuando oyó los pasos y los ruidos de cuernos acercándose, levantó la cabeza y vio dos figuras oscuras que bajaban por la ladera. No podía creerlo. Se puso de pie, tambaleándose, y corrió hacia ellos con el corazón en la garganta. Al llegar se lanzó a los brazos de Santiago y rompió a llorar como una niña. «¡Estás vivo! ¡Estás vivo!». Felipe, todavía pálido, sonrió apenas. «Lo vi con estos ojos, prima. Tu pretendiente acaba de hacer bailar al mismo condenado. Nunca nadie había hecho algo así». La joven no escuchaba, solo abrazaba a Santiago, empapándole el pecho de lágrimas de alegría y de arrepentimiento. Y así, bajo la luna llena que iluminaba el camino ahora vacío y silencioso, los tres empezaron el regreso a la hacienda grande, sabiendo que aquella noche habían vencido al miedo más grande que existe. El miedo que lleva el nombre de la muerte misma. El camino de regreso a la hacienda fue lento y silencioso al principio. La luna iluminaba los rostros pálidos de los tres como si fueran fantasmas que bajaran de la montaña. Santiago y Felipe aún llevaban puestos algunos cuernos sueltos que tintineaban a cada paso. La joven iba en medio, cogida del brazo de Santiago sin soltarle ni un instante, como si temiera que se desvaneciera. Cuando llegaron al portón grande, los perros ladraron furiosos al principio, pero al reconocer a la hija del patrón se callaron y movieron la cola. Los criados, que velaban con linternas en la mano, se quedaron mudos al verlos. Uno corrió a avisar a los dueños, otro abrió la puerta de par en par. El hacendado y su esposa salieron al corredor casi corriendo. La madre abrazó a su hija con tanta fuerza que la muchacha apenas podía respirar. «Hija mía, creí que nunca te volvería a ver». El padre, hombre de pocas palabras, miró a Santiago de arriba abajo, vio los cuernos rotos, la cara llena de polvo y sudor, los ojos enrojecidos, y solo pudo decir con voz ronca: «Entra, muchacho, entra a mi casa como lo que eres ahora, el hombre más valiente que he conocido». Lo llevaron al comedor principal, donde ya ardía un buen fuego en la chimenea. Le sirvieron mate de coca caliente y pan recién horneado. Felipe, que iba recuperando el color, contó lo sucedido con pelos y señales. Las almas blancas, la jarjacha que zapateó, el trono de fuego, los gallos colorados. Y sobre todo, cómo Santiago hizo bailar al condenado hasta perderlo de vista. La madre se santiguaba cada dos palabras. El padre escuchaba en silencio, con los ojos brillantes. Cuando Felipe terminó, el hacendado se levantó. Fue hasta un arcón antiguo y sacó una botella de caña pura que guardaba para las grandes ocasiones. «Esta noche hay que brindar», dijo llenando los vasos, «porque hoy mi hija ha encontrado lo que ningún oro del mundo puede comprar». Santiago, cansado hasta los huesos, apenas probó el licor. Solo miraba a la joven, que no apartaba los ojos de él. Ella tenía las mejillas encendidas y los ojos todavía húmedos. «Perdóname», le dijo en voz baja cuando quedaron un momento solos junto al fuego. «Fui cruel, te puse en peligro por mi orgullo tonto, casi te pierdo para siempre». Santiago negó con la cabeza. «No me perdones nada. Tú me diste la oportunidad de demostrarte lo que siento, y yo la aproveché. Ahora ya sabes que no hay condenado ni miedo que me separe de ti». Ella se acercó más y apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca más volveré a dudar de nadie», susurró. «Y menos de ti». Los días siguientes fueron de fiesta callada en la hacienda.
El padre mandó matar el mejor toro para un banquete. Invitó a los parientes cercanos y a los amigos de confianza. Corrió la voz por todo el valle, pero en voz baja, porque nadie quería que el condenado oyera su nombre y regresara enfadado. Santiago se quedó en la casa grande. Le dieron cuarto propio, ropa nueva y un caballo para que ya no anduviera a pie. Pero él seguía siendo el mismo, humilde, trabajador, de pocas palabras. Ayudaba en el corral, arreglaba cercos, hablaba con los peones como si nunca hubiera cambiado de lugar. Una tarde, mientras paseaban por el mirador que daba al camino real, la joven le preguntó: ¿No tienes miedo de que vuelva? Dicen que las almas en pena nunca olvidan una afrenta. Santiago miró la montaña lejana, donde el sendero se perdía entre las nubes. Si vuelve, respondió tranquilo, volveré a tocarle el mismo huayno, y bailará otra vez. Ella rió, pero era una risa feliz, sin orgullo ya. Los preparativos de la boda empezaron enseguida. La madre quería una ceremonia grande, con misa en la iglesia del pueblo, padrinos importantes y banquete para 500 personas. El padre hablaba de dote, tierras, ganado, una casa nueva al lado de la hacienda grande. Pero la hija del rico, que ya no era la misma muchacha orgullosa de antes, dijo una noche en la mesa: «Quiero una boda sencilla, en la capilla de la hacienda, con la gente que nos quiere de verdad. Y quiero casarme pronto, muy pronto, porque ya perdí demasiado tiempo jugando con el corazón de los demás». Santiago solo asintió. A él le daba igual el tamaño de la fiesta. Lo único que quería era que llegara el día en que pudiera llamarla su esposa delante de Dios y de los hombres. Y así, mientras el valle se vestía de primavera y las flores de cantuta cubrían los cerros de rojo, la fecha quedó fijada. El primer domingo después de la fiesta de la Virgen de las Mercedes. Faltaban solo 3 semanas para que el valle entero celebrara la unión más extraña y más bonita que se recordara en mucho tiempo, la de la hija del rico y el mozo pobre que había hecho bailar al mismo condenado. Las 3 semanas antes de la boda pasaron como un sueño dulce que nadie quería despertar. La hacienda grande parecía otra. Las criadas reían mientras lavaban la ropa en el río. Los peones cantaban al arrear el ganado. Hasta los perros parecían mover la cola con más alegría. El valle entero hablaba de la pareja, unos con envidia, otros con admiración, pero todos con la misma frase en la boca: el que hizo bailar al condenado no puede ser hombre común. Santiago ya no dormía en el cuarto de los jornaleros. Le habían preparado una habitación en la casa principal, con ventana que daba al oriente para que el sol lo despertara temprano. Al principio se sentía extraño entre tantas cosas finas: sábanas de lino, almohadas de pluma, un crucifijo de plata en la pared. Pero la joven, que ahora se llamaba simplemente Isabel ante él, porque así era su nombre verdadero, entraba todas las mañanas con una taza de café de olla y se sentaba en el borde de la cama. «No te acostumbres demasiado», le decía riendo, «que cuando nos casemos vas a tener que levantarte antes que el gallo para ayudarme con los niños que vendrán». Santiago sonreía y le tomaba la mano. «Con tal de que estés tú, me levanto antes que la estrella del amanecer». Una tarde, el padre los llamó a los dos al escritorio grande, el cuarto donde se guardaban los libros de cuentas y los títulos de propiedad. Cerró la puerta con llave, abrió un cajón secreto y sacó un pliego de papel grueso. «Esto es para ti, Santiago», dijo extendiéndoselo. «Son las escrituras de la estancia de Corihuayrachina y de las tierras que la rodean. Desde hoy son tuyas. Quiero que mi hija y mis nietos nunca pasen necesidad». Santiago se quedó mirando el papel como si fuera un animal vivo. Luego lo dobló con cuidado y se lo devolvió. «Con todo respeto, don Gregorio, yo no me casé con Isabel por tierras y no quiero que nadie diga que el pobre se hizo rico de la noche a la mañana. Guárdelas usted. Cuando nazca nuestro primer hijo, entonces sí las aceptaré, para que tenga herencia como cualquier nieto suyo.
Pero antes no. El hacendado abrió la boca para protestar, pero vio la mirada firme del muchacho y por primera vez en su vida se quedó sin palabras. Al final sonrió, guardó el papel y le dio un abrazo fuerte, de hombre a hombre. «Eres más rico de lo que yo seré nunca, hijo». Isabel, que escuchaba desde la puerta entreabierta, sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo. Los preparativos de la boda eran sencillos, como ella había pedido, pero no por eso menos hermosos. Las mujeres del valle cosieron el vestido de novia con tela traída de Cusco, blanco como la lana de alpaca bebé, bordado con hilos de plata que parecían rayos de luna. El velo era de tul tan fino que cabía en un pañuelo. Santiago se hizo un traje negro nuevo, con chaleco bordado y un poncho de vicuña que el padre le regaló sin aceptar discusión. La capilla de la hacienda, que llevaba años cerrada, se abrió y se limpió. Las paredes se encalaron de nuevo, se pusieron flores frescas en los altares y velas de cera virgen que olían a miel. El cura del pueblo, don Anselmo, un anciano que había bautizado a Isabel, aceptó oficiar la misa sin cobrar un centavo. Después de lo que este mozo hizo con el condenado, dijo guiñando un ojo: «Yo le celebro hasta 3 bodas si quiere». La noche antes de la ceremonia, Isabel no podía dormir. Salió al corredor envuelta en un mantón y encontró a Santiago sentado en el banco de piedra, mirando la montaña donde todo había sucedido. «¿Tampoco tú duermes?», preguntó sentándose a su lado. «Pienso en todo lo que pasó», respondió él. «Parece que han pasado años y solo han sido semanas». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «¿Sabes qué es lo que más me duele todavía? Dime. Haber hecho sufrir a tantos, haber jugado con el corazón de los demás como si fueran muñecos. Tú fuiste el único que me vio de verdad, desde el principio, y yo casi te mato por mi soberbia». Santiago le tomó la barbilla y la obligó a mirarlo. «Escúchame bien, Isabel. El pasado ya está enterrado. Mañana empezamos de cero, tú y yo, y los hijos que Dios nos mande. Lo único que importa es lo que venga de ahora en adelante». Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y por primera vez en su vida se sintió pequeña, pero pequeña de una manera hermosa, como quien encuentra por fin su lugar en el mundo. A lo lejos, en la montaña, una lechuza cantó 3 veces, y luego se hizo el silencio. El camino real estaba vacío y tranquilo. Ni una cadena se oía. El condenado, donde quiera que estuviera, parecía haber aprendido la lección. Hay amores que ni la misma muerte puede detener. Y así, con la luna llena iluminando la hacienda como un farol de plata, los 2 futuros esposos se quedaron allí sentados hasta que el primer gallo anunció que el gran día había llegado por fin. El domingo amaneció tan claro que parecía que el mismo cielo se había lavado para la ocasión. Desde muy temprano la hacienda empezó a llenarse de gente. No eran cientos como la madre hubiera querido en otro tiempo, pero eran los de verdad. Los peones con sus familias, los pastores que habían visto crecer a Isabel, los músicos del pueblo, los compadres y comadres que llevaban años trabajando la tierra del patrón. Todos vestían sus mejores ropas. Las mujeres con polleras de colores vivos y los hombres con ponchos nuevos que olían todavía a lana recién tejida. La capilla estaba preciosa. Habían colgado guirnaldas de cantutas y de ñuchus desde la puerta hasta el altar. El suelo lo barrieron con ramas de eucalipto para que oliera a bosque. En el altar mayor ardían 4 velas grandes y, en el centro, la imagen de la Virgen del Carmen sonreía como si supiera el milagro que estaba a punto de celebrarse. Isabel se vistió en el cuarto de su madre. Cuando se miró al espejo con el traje de novia, la madre no pudo contener las lágrimas. «Estás más hermosa que nunca, hija mía. Y sobre todo estás feliz. Eso es lo que más me alegra». Isabel abrazó a su madre con fuerza. «Gracias por dejarme ser yo misma, aunque a veces fui insoportable». La madre rió entre lágrimas. «Todas las madres sufrimos lo mismo.
Ahora ve que tu padre ya está nervioso esperando para llevarte al altar. En el corral, Santiago esperaba también. Llevaba el traje negro que le habían cosido a medida y el poncho de vicuña que le quedaba como hecho por ángeles. Felipe, su testigo, le ajustaba el cinturón de cuero. ¿Nervioso?, preguntó Felipe sonriendo. Un poco, reconoció Santiago. Pero es un nerviosismo bueno, como cuando uno va a subir al caballo más bravo sabiendo que lo va a dominar. El padre se acercó con el rostro serio, pero los ojos le brillaban. Muchacho, hoy te entrego lo más valioso que tengo en esta vida. Cuídala como te cuidaste tú aquella noche en la montaña. Santiago tomó la mano del viejo hacendado y la apretó con fuerza. Se lo juro por Dios y por la Pachamama, don Gregorio. Será la reina de mi vida hasta el último día. Cuando sonaron las campanas de la capilla, unas campanas viejas que casi nunca se tocaban, todo el mundo se puso en pie. Primero entró Santiago del brazo de su madrina, una tía lejana que había viajado desde Sicuani. Luego, cuando el órgano empezó a tocar la marcha nupcial, apareció Isabel en la puerta cogida del brazo de su padre. Un murmullo de admiración recorrió la capilla. Estaba radiante. El velo le caía como una cascada de niebla y los bordados de plata brillaban con cada paso. Pero lo que más brillaba eran sus ojos, fijos en Santiago, que la esperaba junto al altar con el rostro lleno de una felicidad que no cabía en el pecho. El cura don Anselmo empezó la misa con voz temblorosa de emoción. Cuando llegó el momento de los votos, Santiago habló primero, claro y fuerte para que todos oyeran. Yo, Santiago, te recibo a ti, Isabel, como esposa mía. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, amándote y respetándote todos los días de mi vida. Y si algún día vuelve el condenado, tocaré para que baile y no te toque ni un cabello. Unas risas suaves y algunos sollozos se oyeron entre los bancos. Isabel, con la voz quebrada por la emoción, respondió, yo, Isabel, te recibo a ti, Santiago, como esposo mío. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la riqueza y en la pobreza. Y prometo nunca más poner pruebas tontas a nadie, porque ya encontré al hombre que no necesita demostrar nada más. El cura sonrió, los bendijo y pronunció las palabras que todos esperaban. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Santiago levantó el velo de Isabel y la besó por primera vez como marido y mujer. Fue un beso largo, dulce y lleno de promesas. Cuando se separaron, los aplausos y los vivas llenaron la capilla hasta el techo. Después vino el banquete en el patio grande. Mesas largas cubiertas de manteles blancos, ollas enormes de choclo con queso, cuichactado, lechón asado, maíz tostado y dulces de todas clases. Los músicos tocaron huaynos y carnavales hasta que los pies dolieron de tanto bailar. El padre abrió las barricas de chicha y de vino que había guardado años enteros. Al caer la tarde, cuando el sol se ponía rojo detrás de los cerros, Santiago e Isabel se escaparon un momento al mirador. Desde allí veían todo el valle, las tierras que ahora eran de los dos, el camino real que serpenteaba tranquilo, la montaña donde había sucedido todo. ¿Feliz?, preguntó él rodeándola con los brazos. Más que nunca, respondió ella apoyando la cabeza en su pecho. ¿Y tú, marido mío? ¿Estás feliz? Santiago miró el horizonte y sonrió. Estoy en paz. Por primera vez en mi vida estoy en paz. Y así, con el sol desapareciendo y las primeras estrellas apareciendo en el cielo andino, los recién casados se quedaron allí abrazados, sabiendo que lo peor ya había pasado y que lo mejor apenas comenzaba. Los primeros años de matrimonio fueron como un huayno bien tocado. Alegres, rápidos y llenos de vida. Isabel y Santiago se instalaron en una casa nueva que el padre levantó al lado de la hacienda grande, con techo de teja roja y un corral amplio para los animales que poco a poco fueron siendo de ellos. No era la casa más lujosa del valle,
pero tenía un mirador desde donde se veía el camino real y la montaña donde todo había comenzado, y eso bastaba. Pronto llegó el primer hijo, un varón fuerte y moreno que lloraba como un toro bravo. Lo bautizaron Gregorio, como el abuelo, que lloró de emoción al tenerlo en brazos. 2 años después nació una niña de ojos grandes y risa fácil a la que llamaron Mercedes, en recuerdo de la Virgen que los había protegido aquella noche terrible. Luego vino otro varón, José, y por último otra niña, Rosa, redondita y sonriente como su madre. La casa se llenó de voces, de llantos y de risas. Santiago trabajaba de sol a sol. Atendía el ganado que ya era suyo, sembraba papas y maíz en las tierras que el suegro le había entregado al fin, y enseñaba a sus hijos a respetar la tierra y a no temer a la montaña. Isabel, que antes solo sabía bordar y mirar por la ventana, se convirtió en la mujer más trabajadora del valle. Ordeñaba antes del amanecer, tejía mantas que vendían en la feria de Sicuani y criaba a sus 4 hijos con mano firme, pero llena de cariño. Los domingos, después de misa, la familia entera iba a comer a la casa grande. El abuelo Gregorio se sentaba en su sillón favorito y los nietos se le subían encima como cabritos. Contaba historias, no la del condenado, que esa se reservaba para cuando fueran mayores, sino cuentos de toros bravos y de viajes a la selva. La abuela les daba dulces de manjar blanco y los miraba con ojos que todavía no creían tanta felicidad. Una tarde de lluvia, cuando Gregorio ya tenía 7 años, el niño mayor preguntó mientras jugaban en el corral: «Papá, ¿es verdad que tú hiciste bailar al condenado?» Santiago, que estaba arreglando una cerca, dejó el martillo y miró a su hijo con seriedad. «¿Quién te ha contado eso?» «Todos en la escuela. Dicen que eres el hombre más valiente del mundo». Isabel, que escuchaba desde la puerta, se acercó y se sentó junto a ellos. «Es verdad», dijo ella con voz suave. «Tu padre salvó a tu madre de su propia tontería. Pero esa historia no es para presumir, hijo. Es para aprender que el amor de verdad no tiene miedo y que el orgullo puede costar muy caro». El niño miró a su padre con ojos redondos de admiración. «¿Y si vuelve el condenado, papá? ¿Volverás a tocarle el huayno?» Santiago rió y lo levantó en brazos. «Si vuelve, le tocaré un carnavalito para que baile con tu madre y conmigo. Pero no creo que vuelva. Aprendió la lección. Aquí hay una familia que no se asusta de nada». Los años siguieron pasando. Los niños crecieron sanos y fuertes. Gregorio se hizo pastor como su padre. Mercedes aprendió a tejer mejor que su madre. José tenía mano para la música y tocaba la quena como los ángeles. Rosa, la menor, era la que más se parecía a la Isabel de antes, coqueta y alegre, pero con el corazón noble que su madre había ganado con tanto dolor. En el valle ya nadie hablaba del condenado. El camino real se llenó de viajeros otra vez y los martes por la noche se oían solo los grillos y el viento entre los ichus. La gente decía que el alma en pena había encontrado por fin la paz, o que había huido avergonzada después de bailar como un mortal cualquiera. Santiago e Isabel envejecieron juntos, pero lo hicieron de esa manera hermosa de la gente de la sierra, con la piel curtida por el sol, las manos llenas de surcos y los ojos todavía brillantes de amor. Cada aniversario de bodas subían al mirador, solos, y miraban la montaña. «¿Te arrepientes de algo?», preguntaba él siempre. «De haber sido tan orgullosa al principio», respondía ella. «Pero nunca de haberme casado contigo. Y yo nunca me arrepiento de haber cargado aquellos costales de cuernos», decía él riendo. Y se besaban como el primer día, con la misma ternura y la misma fuerza. Los nietos empezaron a llegar, primero los de Gregorio, luego los de Mercedes. La hacienda grande volvió a llenarse de voces pequeñas que corrían por los corredores. El viejo don Gregorio, ya con el pelo blanco como la nieve de la Usangate, veía todo desde su sillón y decía que por fin entendía para qué había trabajado tanto. Para ver aquel día, una noche de luna llena,
Muchos años después de la boda, Santiago e Isabel salieron al mirador como siempre. Los niños ya eran mayores y la casa estaba tranquila. Se sentaron en el banco de piedra cogidos de la mano. ¿Sabes qué?, dijo Isabel apoyando la cabeza en su hombro. Al final tuviste razón tú. El amor verdadero no necesita pruebas. Santiago miró el camino real, plateado y vacío bajo la luna. Y el miedo, respondió, solo sirve para que valoremos más lo que tenemos. Y allí se quedaron hasta que el frío de la noche los obligó a entrar. Dos ancianos que habían aprendido que la vida, como un buen huayno, hay que bailarla con el corazón entero y sin mirar atrás. Muchos años después, cuando ya los cabellos de Santiago eran más blancos que negros y las manos de Isabel mostraban los surcos profundos del trabajo y del cariño, los nietos solían sentarse alrededor del fogón en las noches frías de la puna y pedían, una y otra vez, que les contaran la historia completa. Los mayores ya la sabían de memoria, pero les gustaba oírla de los labios de sus abuelos, porque cada vez añadían algún detalle nuevo, alguna risa, alguna lágrima que hacía la leyenda más viva. «Abuelo, cuéntanos otra vez cómo hiciste bailar al condenado», pedían los más pequeños, con los ojos muy abiertos. Y Santiago, con voz calmada y profunda como el río que baja del nevado, empezaba siempre igual. Esto pasó cuando vuestra abuela era la muchacha más orgullosa y más bonita de todo el valle. Isabel sonreía desde su sillón, tejiendo una manta que nunca terminaba, y a veces interrumpía para corregir. No tan bonita, viejo, y sobre todo, muy tonta. Casi mato al mejor hombre del mundo por querer probar lo que ya tenía delante de los ojos. Los niños reían y se abrazaban unos a otros mientras la historia avanzaba. Los pretendientes que huyeron, los costales llenos de cuernos, la jarjacha que zapateó, las almas blancas que danzaron, y al final el condenado dando vueltas y más vueltas al compás del huayno, con sus cadenas marcando el compás como cencerros de fiesta. Cuando llegaban al beso de la boda, los nietos aplaudían y las nietas suspiraban. Y cuando la historia terminaba, siempre preguntaban lo mismo. ¿Y qué aprendisteis vosotros, abuelos? Entonces Isabel dejaba la rueca, se levantaba despacio y, cogiendo la mano arrugada de su marido, respondía con voz clara que resonaba en toda la casa. Que el amor de verdad no necesita pruebas, porque se demuestra todos los días con hechos pequeños. Levantándose temprano, cuidando la tierra, perdonando, riendo juntos, llorando juntos. Y que el orgullo es el peor condenado que existe. Arrastra cadenas más pesadas que las del mismísimo infierno y solo se vence con humildad y con coraje. Santiago añadía apretándole la mano. Y que nunca hay que tener miedo a lo que venga por el camino, sea alma en pena o sea tormenta. Porque si dos personas se quieren de verdad, hasta el miedo termina bailando al ritmo de su música. Una noche de luna llena, la última que pasaron juntos en este mundo, salieron los dos al mirador como cuando eran jóvenes. La montaña estaba tranquila, el camino real brillaba como un río de plata, y en el cielo las estrellas parecían más cerca que nunca. «¿Sabes una cosa, Isabel mía?», dijo Santiago con voz queda. «Si mañana volviera el condenado, creo que ya no me haría falta la guitarra. Con mirarlo a los ojos y decirle que llevo toda una vida amándote, se pondría a bailar solo». Isabel rió bajito, como cuando era muchacha. «Y yo le diría que ya no soy la niña orgullosa que lo llamó. Ahora soy una mujer que aprendió que el tesoro más grande no está en las haciendas ni en los rebaños, sino en el corazón valiente de quien tienes al lado». Se quedaron callados un rato, escuchando el viento que bajaba de los nevados y traía olor a ichu y a tierra mojada. Al día siguiente, cuando el sol salió, encontraron a los dos sentados en el banco del mirador, cogidos de la mano, con la paz dibujada en el rostro. Se habían ido juntos, como siempre habían vivido. El valle entero los lloró, pero también los celebró. Porque Santiago e Isabel dejaron algo más grande que tierras y ganado.
dejaron una historia que se sigue contando junto a los fogones, que enseña a los niños y recuerda a los mayores que el amor verdadero vence al miedo, que el orgullo se cura con humildad y que al final de todos los caminos, incluso los más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a tocar un huayno para hacer bailar a la misma muerte. Y así, queridos amigos que habéis escuchado hasta el final, queda dicho, que nunca os falte valor para amar de verdad, ni humildad para reconocerlo cuando lo tengáis delante. Porque, como aprendieron la hija del rico y el mozo pobre, solo el amor que no teme a nada, ni siquiera al condenado, es el amor que dura para siempre.